Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Fidel Alejandro Fuentes. Les presento el texto Abrir las ciencias sociales de Immanuel Wallerstein. 1. La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. Pensar la vida como un problema inmenso, una ecuación o más bien una familia de ecuaciones parcialmente dependientes, parcialmente independientes unas de otras, entendiendo que esas ecuaciones son muy complejas y llenas de sorpresas y que a menudo somos incapaces de descubrir sus raíces. Fernand Braudel. La idea de que podemos reflexionar de forma inteligente sobre la naturaleza de los seres humanos, sus relaciones entre ellos y con fuerzas espirituales y las estructuras sociales que han creado y dentro de las cuales viven, es por lo menos tan antigua como la historia registrada. Son los temas que se examinan en los textos religiosos recibidos y también en los textos que llamamos filosóficos, aparte de la sabiduría oral transmitida a través de las edades, que a menudo en algún momento llega a ser escrita. Sin duda, buena parte de esa sabiduría es resultado de una selección inductiva de la plenitud de la experiencia humana en una u otra parte del mundo en periodos larguísimos, aun cuando los resultados a menudo se presentan en forma de revelación o deducción racional de algunas verdades inherentes y eternas. Lo que hoy llamamos ciencia social es heredera de esa sabiduría, pero es una heredera distante que a menudo no reconoce ni agradece, porque la ciencia social se definió conscientemente a sí misma como la búsqueda de verdades que fueran más allá de esa sabiduría recibida o deducida. La ciencia social es una empresa del mundo moderno. Sus raíces se encuentran en el intento, plenamente desarrollando desde el siglo XVI, y que es parte inseparable de la construcción de nuestro mundo moderno, por desarrollar un conocimiento secular sistemático sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica. Esto fue lo que adoptó el nombre de scientia, que significaba simplemente conocimiento. Desde luego, también la palabra filosofía etimológicamente significa conocimiento, o más bien amor al conocimiento. La llamada visión clásica de la ciencia, que predomina desde hace varios siglos, fue constituida sobre dos premisas. Una era el modelo newtoniano, en el cual hay una simetría entre el pasado y el futuro. Era una visión casi teológica. Al igual que Dios, podemos alcanzar certezas y por tanto no necesitamos distinguir entre el pasado y el futuro, puesto que todo coexiste en un presente eterno. La segunda premisa fue el dualismo cartesiano, la suposición de que existe una distinción fundamental entre la naturaleza y los humanos, entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el mundo social espiritual. Cuando Thomas Hobbes redactó en 1663 los estatutos de la Royal Society, escribió como su objetivo el de perfeccionar el conocimiento de las cosas naturales y de todas las artes útiles, manufacturas, prácticas, mecánicas, ingenios e invenciones por experimento, agregando la frase, sin ocuparse de teología, metafísica, moral, política, gramática, retórica o lógica. Esos estatutos encarnaban ya la división de los modos de conocer en lo que C.P. Snow después llamaría las dos culturas. La ciencia pasó a ser definida como la búsqueda de las leyes naturales universales que se mantenían en todo tiempo y espacio. Alexander Coyle, siguiendo la transformación de los conceptos europeos del espacio desde el siglo XV hasta el XVIII. Observa, el universo infinito de la nueva cosmología, infinito en duración, así como la extensión en el que la materia eterna, de acuerdo con leyes eternas y necesarias, se mueve sin fin y sin objetivo en el espacio eterno. Heredó todos los atributos ontológicos de la divinidad, pero solo esos. Todos los demás se los llevó consigo la divinidad con su mancha. Los otros atributos del Dios que se había ido eran, por supuesto, los valores morales de un mundo cristiano como amor, humildad y caridad. Coyle no mencionó aquí los valores que vinieron
a ocupar su lugar. Pero sabemos que el Dios que había ido no dejó tras de sí un vacío moral. Si los cielos se alejaron en forma casi ilimitada, lo mismo ocurrió con las ambiciones humanas. La palabra operativa pasó a ser progreso, dotada ahora del recién adquirido sentimiento de infinitud y reforzada por las realizaciones materiales de la tecnología. El mundo del que habla Cole no es el globo terrestre, sino el cosmos. En realidad se podría sostener que en ese mismo periodo la percepción del espacio terrestre en el mundo occidental estaba pasando por una transformación en dirección contraria hacia la finitud. Para la mayoría de la gente, solo los viajes de descubrimiento que atravesaron el globo. La Tierra llegó a cerrarse en su forma esférica. Es cierto que la circunferencia de esa esfera era mucho mayor que lo que imaginaba Colón, pero sin embargo era finita. Y además, con el uso y con el tiempo, esos mismos viajes de descubrimiento establecieron las rutas comerciales y las subsecuentes divisiones del trabajo ampliadas, que acortarían constantemente las distancias sociales y temporales. Sin embargo, esa finitud de la Tierra no era, por lo menos hasta hace muy poco, fuente de desánimo. El ideal y la visión de un progreso ilimitado extraía fuerza de la infinidad del tiempo y del espacio, pero la realización práctica del progreso en algunos humanos por medio del avance tecnológico dependía de la cognoscibilidad y explorabilidad del mundo, de la confianza en su finitud en ciertas dimensiones clave, especialmente su epistemología y geografía. De hecho, en general se suponía que para lograr el progreso era necesario que nos liberáramos completamente de todas las inhibiciones y de las limitaciones en nuestro papel de descubridores dispuestos a descubrir los secretos más íntimos y a utilizar los recursos de un mundo alcanzable. Hasta el siglo XX parecía que la finitud de la esfera terrestre había servido principalmente para facilitar las exploraciones y explotación requeridas por el progreso y para hacer prácticas y realizables las aspiraciones de Occidente al dominio. En el siglo XX, cuando las distancias terrestres llegaron a encogerse hasta el nivel que parecía constrictivo, las limitaciones fueron invocadas incluso como incentivo adicional para las exploraciones, siempre más hacia arriba y hacia afuera, necesarias para expandir aún más esa esfera de dominio. En suma, nuestra vivienda pasada y presente empezó a parecerse cada vez menos al hogar y cada vez más a una plataforma de lanzamiento, el lugar desde el cual nosotros, como hombres y también unas pocas mujeres de ciencia, podíamos lanzarnos al espacio, estableciendo una posición de dominio sobre una unidad cada vez más cósmica. Progreso y descubrimiento podrían ser las palabras clave, pero hacen falta otros términos: ciencia, unidad, simplicidad, dominio e incluso el universo, para completar el léxico. La ciencia natural, tal como se entendía en los siglos XVII y XVIII, derivaba principalmente del estudio de la mecánica celeste. Al principio, los que intentaban establecer la legitimidad y prioridad de la búsqueda científica de las leyes de la naturaleza no hacían mayor distinción entre ciencia y filosofía. En la medida en que se distinguían los dos dominios, pensaban en ellos como aliados en la búsqueda de una verdad secular, pero a medida que el trabajo experimental y empírico pasó a ser cada vez más importante para la visión de la ciencia, la filosofía comenzó a parecer para los científicos naturales cada vez más un mero sustituto de la teología, igualmente culpable de afirmaciones a priori de verdades imposibles de poner a prueba. Para el comienzo del siglo XIX, la división del conocimiento en dos campos ya había perdido el sentimiento de que los dos eran esferas separadas pero iguales, adquiriendo en cambio un sabor jerárquico, por lo menos a los ojos de los científicos naturales. Conocimiento, cierto; ciencia, distinto de un conocimiento que era imaginado e incluso imaginario, lo que no era ciencia. Finalmente, en el inicio del siglo XIX, el triunfo de la ciencia fue consagrado por la lingüística. El término ciencia, sin adjetivo calificativo,
pasó a ser identificado principalmente y a menudo exclusivamente con la ciencia natural. Ese hecho marcó la culminación de la ciencia natural de adquirir para sí una legitimidad socio-intelectual totalmente separada e incluso en oposición a otra forma de conocimiento llamada filosofía. La ciencia, es decir, la ciencia natural, estaba mucho más claramente definida que su alternativa, para la cual el mundo nunca se ha puesto de acuerdo en un nombre único, a veces llamada las artes, a veces las humanidades, a veces las letras o las bellas letras, a veces la filosofía y a veces incluso la cultura. O en alemán, Geisteswissenschaft. La alternativa de la ciencia ha tenido un rostro y un énfasis variable, una falta de coherencia interna que no ayudó a sus practicantes a defender su caso ante las autoridades, especialmente debido a su aparente incapacidad de presentar resultados prácticos, porque había empezado a estar claro que la lucha epistemológica sobre qué era el conocimiento legítimo ya no era solamente una lucha sobre quién controlaría el conocimiento sobre la naturaleza. Para el siglo XVIII estaba claro que los científicos naturales habían ganado los derechos exclusivos sobre ese campo, sino sobre quién controlaría el conocimiento sobre el mundo humano. La necesidad del Estado moderno de un conocimiento más exacto sobre el cual basar sus decisiones había conducido al surgimiento de nuevas categorías del conocimiento desde el siglo XVIII, pero esas categorías todavía tenían definiciones y fronteras inciertas. Los filósofos sociales empezaron a hablar de física social, y los pensadores europeos comenzaron a reconocer la existencia de múltiples tipos de sistemas sociales en el mundo. ¿Cómo se puede ser persa? Cuya variedad requería una explicación. Fue en ese contexto como la universidad, que en muchos sentidos había sido una institución moribunda desde el siglo XVI, como resultado de haber estado demasiado estrechamente unida a la Iglesia antes de esa fecha, revivió a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX como principal sede institucional para la creación del conocimiento. La universidad revivió y se transformó. La facultad de teología perdió importancia y en ocasiones desapareció completamente o fue sustituida por un mero departamento de estudios religiosos dentro de la facultad de filosofía. La facultad de medicina conservó su papel como centro de capacitación en un campo profesional específico, ahora enteramente definido como conocimiento científico aplicado. Fue principalmente dentro de la facultad de filosofía y en mucho tiempo menor grado en la facultad de derecho, donde se constituyeron las modernas estructuras del conocimiento. Era esa facultad que en muchas universidades se mantuvo estructuralmente unificada, aunque en otras se subdividió, que ingresaban los estudiantes tanto de las artes como de las ciencias naturales, y fue ahí que construyeron sus múltiples estructuras disciplinarias autónomas. La historia intelectual del siglo XIX está marcada principalmente por esa disciplinarización y profesionalización del conocimiento, es decir, por la creación de estructuras institucionales permanentes diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para reproducir a los productores de conocimiento. La creación de múltiples disciplinas se basaba en la creencia de la investigación sistemática, requería una concentración hábil en las múltiples zonas separadas de la realidad, la cual había sido racionalmente dividida en distintos grupos de conocimientos. Esa división racional prometía ser eficaz, es decir, intelectualmente productiva. Las ciencias naturales no habían esperado la resurrección de la universidad para establecer algún tipo de vida institucional autónoma. Habían sido capaces de reaccionar antes porque tenían la capacidad de solicitar apoyo social y político con base en su promesa de producir resultados prácticos de utilidad inmediata. El ascenso de las academias reales de los siglos XVII y XVIII y la creación de las grandes écoles por Napoleón reflejaban la disposición de los gobernantes para promover las ciencias sociales. Quizá los científicos naturales no tenían necesidad de las universidades para continuar con su trabajo. Fueron más bien los que no eran científicos naturales, los historiadores, anticuarios, estudiosos de las literaturas naturales, los que más hicieron por resucitar a las universidades durante el siglo XIX.
utilizándolos como mecanismo para obtener apoyo del Estado para sus trabajos eruditos. Ellos atrajeron a los filósofos naturales hacia las nacientes estructuras universitarias para beneficiarse del perfil positivo que éstas poseían. Pero el resultado fue que desde entonces las universidades pasaron a ser la sede principal de la continua tensión entre las artes o humanidades y las ciencias, que ahora se definían como modos de conocimiento muy diferentes y para algunos antagónicos. En muchos países, y ciertamente en Gran Bretaña y en Francia, el trastorno cultural provocado por la Revolución Francesa impuso cierta clarificación del debate. La presión por la transformación política y social había adquirido una urgencia y una legitimidad que ya no resultaba fácil contener mediante la simple proclamación de teorías sobre el supuesto orden natural de la vida social. En cambio, muchos, sin duda con esperanzas de limitarlo, sostenían que la solución consistía más bien en organizar y racionalizar el cambio social que ahora parecía inevitable en un mundo en el que la soberanía del pueblo iba rápidamente convirtiéndose en la norma. Pero para organizar y racionalizar el cambio social, primero era necesario estudiarlo y comprender las reglas de los que lo gobernaban. No solo había espacio para lo que hemos llegado a llamar ciencia social, sino que había una profunda necesidad social en ella. Además, parecía coherente que si se intentaba organizar un nuevo orden social sobre una base estable, cuanto más exacta o positiva fuese la ciencia, tanto mejor sería lo demás. Esto era lo que tenían presente muchos de los que empezaron a echar las bases de la ciencia social moderna en la primera mitad del siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña y en Francia, cuando se volvieron hacia la física newtoniana como modelo a seguir. Otros, más interesados en volver a tejer la unidad social de los estados que habían sufrido violentos trastornos sociales o estaban amenazados por ellos, se volvieron hacia la elaboración de relatos históricos nacionales con el objeto de dar un soporte a nuevas o potenciales soberanías. Relatos que, sin embargo, ahora no eran tanto biográficas de príncipes como de pueblos. La reformulación de la historia como Geschichte, lo que ocurrió en realidad, debía darle credenciales impecables. La historia dejaría de ser una biografía para justificar a los monarcas y se convertiría en la verdadera historia del pasado, explicando el presente y ofreciendo las bases para una elección sabia del futuro. Este tipo de historia, basada en investigación empírica de archivos, se unió a la ciencia social y natural en el rechazo de la especulación y la deducción, prácticas calificadas de pura filosofía. Pero precisamente porque ese tipo de historia estaba interesada en las historias de los pueblos, cada una empíricamente diferente de la otra, veía con desconfianza e incluso con hostilidad los intentos de los exponentes de la nueva ciencia social de generalizar, es decir, de establecer leyes generales de la sociedad. En el curso del siglo XIX, las diversas disciplinas se abrieron como un abanico para cubrir toda una gama de posiciones epistemológicas. En un extremo se hallaban primero la matemática, actividad no empírica, y a su lado las ciencias naturales experimentales, a su vez en una especie de orden descendente de determinismo, física, química, biología. En el otro extremo estaban las humanidades o artes y letras, que empezaban por la filosofía simétrica de la matemática como actividad no empírica, y junto a ella el estudio de prácticas artísticas formales, literatura, pintura, escultura, musicología, y llegaban a menudo en su práctica muy cerca de la historia, una historia de las artes, y entre las humanidades y las ciencias naturales, así definidas, quedaban en el estudio de las realidades sociales con la historia ideográfica, más cerca de las facultades de artes y letras, y a menudo parte de ellas, y la ciencia social nomotética, más cerca de las ciencias naturales. A medida que la separación del conocimiento de dos esferas diferentes, cada una con un énfasis epistemológico diferente, que se endurecía cada vez más, los estudiantes de las realidades sociales quedaron atrapados en el medio
y profundamente divididos en torno a esos problemas epistemológicos. Todo esto, sin embargo, estaba ocurriendo en un contexto en el que la ciencia newtoniana había triunfado sobre la filosofía especulativa y por lo tanto había llegado a encarnar el prestigio social en el mundo del conocimiento. Esa división entre la ciencia y la filosofía había sido proclamada como un divorcio por Auguste Comte, aunque en realidad representaba principalmente el repudio de la metafísica aristotélica y no del interés filosófico en sí. Sin embargo, los problemas planteados parecían reales. ¿Hay leyes deterministas que gobiernan el mundo? ¿O hay un lugar y un papel para la intervención y la investigación humanas? Además, los problemas intelectuales tenían presuntas implicaciones políticas. Políticamente, el concepto de leyes deterministas parecía ser mucho más útil para los intentos de control tecnocrático de movimientos potencialmente anarquistas por el cambio, y políticamente la defensa de lo particular. Lo no determinado y lo imaginativo parecía ser más útil, no solo para los que se resistían al cambio tecnocrático en nombre de la conservación de las instituciones y tradiciones existentes, sino también para los que luchaban por posibilidades más espontáneas y radicales de introducir la acción humana en la esfera sociopolítica. En ese debate, que fue continuo pero desequilibrado, el resultado en el mundo del conocimiento fue que la ciencia, la física, fue colocada en todas partes en un pedestal y en muchos países fue relegada a un rincón aún más pequeño del sistema universitario. Eventualmente, en respuesta, algunos filósofos redefinieron sus actividades en formas más acordes con la ética científica, la filosofía analítica de los positivistas de Viena.